La noche había caído sobre Monterrey con un peso extraño, como si el aire mismo se hubiera impregnado de incertidumbre. El Hospital Privado San Ángel, ubicado en la zona de San Pedro Garza García, brillaba con luces frías que parecían desafiar la oscuridad de la ciudad. En el sexto piso, detrás de una puerta custodiada por guardias discretos, yacía Alejandro Herrera, el hijo del millonario más influyente del norte. Dentro de la habitación, el sonido constante del monitor cardíaco era el único recordatorio de que la vida aún resistía en ese cuerpo inmóvil. Alejandro, con apenas 26 años, llevaba 3 meses en coma. Sus cejas oscuras y su mandíbula firme, que antes inspiraban confianza en las reuniones empresariales, ahora permanecían inmóviles, ajenas al paso de los días. El ambiente estaba impregnado de desinfectante y silencio, un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Si quieres más historias llenas de emoción, giros inesperados y finales que marcan el corazón, suscríbete ahora mismo al canal y acompáñanos en cada capítulo de esta historia. En un sillón al lado de la cama, Teresa, su madre, sostenía un rosario entre las manos. Su voz temblaba en susurros. «Dios mío, no me lo quites, todavía no». Cada cuenta que pasaba entre sus dedos era un intento desesperado de sostener la esperanza. Sus ojos, cansados por las vigilias, miraban a su hijo como si con el simple acto de contemplarlo pudiera traerlo de vuelta. Don Esteban Herrera, en cambio, se mantenía de pie rígido al otro extremo de la habitación. Vestía su habitual traje oscuro, aun a esas horas, como si el dolor no mereciera romper la disciplina que lo había llevado a construir un imperio del acero. Sus palabras eran cortantes. «Los médicos deben encontrar una solución. No podemos depender de milagros». Ese contraste entre la fe de Teresa y la dureza de Esteban hacía de la habitación un campo de batalla silencioso. Ninguno cedía, porque ceder significaba aceptar que la vida de su hijo dependía de algo más grande que ellos. El personal médico entraba y salía con pasos medidos, evitando mirar demasiado tiempo al rostro apagado del joven Herrera. Sabían quién era, sabían lo que representaba, pero también sabían que, más allá de la fortuna, la medicina tenía límites. Afuera, en los pasillos, algunos empleados murmuraban. Monterrey entera estaba al tanto del accidente que había llevado al heredero a esa cama. Los periódicos habían relatado la noticia como una tragedia que paralizó a la élite empresarial. Para unos, era un ejemplo de lo efímero del poder. Para otros, una historia de resistencia. Alejandro, sin embargo, estaba atrapado en un mundo de sombras, donde ni los rezos de su madre ni las órdenes de su padre podían alcanzarlo. Nadie sabía qué pasaba detrás de sus párpados cerrados, ni qué pensamientos, si acaso existían, vagaban en la profundidad de su mente. Teresa rompió el silencio una vez más, con voz entrecortada. «Esteban, ¿y si nunca despierta?» El empresario giró lentamente la cabeza. Sus ojos fríos brillaban bajo la luz blanca. «Despertará», sentenció con la seguridad de quien no acepta otra opción. «Mi hijo no va a rendirse», pero incluso él, en la soledad de su pensamiento, temía lo peor. El peso de las inversiones, la presión de los socios y la sombra de la sucesión lo perseguían día y noche. Alejandro no era solo su hijo, era el futuro de todo lo que había construido. La ciudad seguía su ritmo afuera, con el ruido lejano de los autos en las avenidas y la vida nocturna de Monterrey, pero dentro del hospital el tiempo parecía detenido. Cada segundo se alargaba, cada respiración asistida por las máquinas era una lucha invisible. Nadie lo sabía aún, pero la calma opresiva que reinaba esa noche estaba a punto de romperse. El destino de Alejandro Herrera y de toda su familia se encontraba en el borde de un cambio inesperado, y aquel hospital, acostumbrado al tránsito rutinario de enfermos y médicos, pronto sería testigo de algo que alteraría no solo una vida, sino muchas más. La historia de los Herrera no era simplemente la de una familia con dinero, era la de un imperio levantado con hierro, sudor y una disciplina implacable. Monterrey
con sus montañas grises recortadas contra el cielo y su aire impregnado de industria, había visto crecer a don Esteban Herrera, desde un joven ambicioso hasta convertirse en el magnate del acero más respetado y temido del norte de México. Las oficinas centrales de la empresa, ubicadas en el corazón de San Pedro Garza García, eran un símbolo de poder. Torres de cristal que reflejaban el sol regio, testigos silenciosos de las decisiones que movían millones de dólares. Allí se forjó la reputación de la familia, pero también los resentimientos. Alejandro, el hijo mayor, había nacido bajo el peso de esa herencia. Desde pequeño lo educaron en colegios privados de élite, donde aprendió inglés antes que muchos de sus compañeros pudieran dominar el español. Estudió finanzas en el Tecnológico de Monterrey y más tarde en Estados Unidos, siempre con la sombra de su padre siguiéndolo de cerca. Era brillante, pero no libre. Cada logro era comparado con los de Esteban, cada paso observado con lupa por la prensa y los socios. Teresa, su madre, intentaba darle un respiro dentro de la mansión familiar en Chipinque, rodeada de jardines cuidados y ventanales que miraban a la Sierra Madre. Allí Alejandro encontraba un momento de paz en las tardes, cuando su madre le contaba historias de su propia infancia en un barrio sencillo de Monterrey. Ella era la voz que le recordaba que no todo en la vida era poder y dinero. Pero el mundo de los Herrera era cruel. Los primos de Alejandro, hijos de los hermanos de Esteban, lo miraban con recelo. Sabían que él heredaría la mayor parte del control de la empresa, y cada reunión familiar era un campo minado de comentarios disfrazados de bromas. «Tú sí que naciste con estrella, primo», le decía Arturo, el mayor de los primos, con una sonrisa que ocultaba veneno. «Algunos tenemos que trabajar duro para que nos miren». Alejandro respondía con diplomacia, pero por dentro sentía el peso de no pertenecer del todo. Era el heredero, sí, pero también era el blanco de envidias y expectativas imposibles. Antes del accidente, su vida había estado marcada por un lujo silencioso. Autos deportivos que apenas manejaba, cenas en restaurantes exclusivos de San Pedro, viajes a Cancún y Nueva York. Sin embargo, detrás de esa fachada había una soledad evidente. Sus amigos lo seguían por conveniencia, no por afecto. Ninguna relación amorosa había durado más de unos meses, en parte porque Alejandro se protegía, en parte porque las jóvenes que se acercaban a él buscaban más el apellido que al hombre. Don Esteban nunca ocultó lo que esperaba de él. «El apellido Herrera no se entrega a cualquiera, Alejandro», le repetía con voz grave mientras servía un vaso de whisky en la biblioteca de la mansión. «Ser mi hijo significa cargar con responsabilidad, no con caprichos». Alejandro escuchaba en silencio, pero dentro de sí mismo ardía una frustración que nunca se atrevió a expresar en palabras. Quería ser más que el heredero de una fortuna. Quería encontrar un sentido que no estuviera atado a las acciones de la bolsa ni a los contratos internacionales. La empresa seguía creciendo, pero también lo hacían las tensiones. Rumores de corrupción, disputas con sindicatos y la competencia feroz de otros magnates de Monterrey hacían que el nombre de Herrera se mantuviera en los titulares de la prensa económica. Esteban lo enfrentaba con la dureza que lo caracterizaba, pero Alejandro, más sensible, percibía que esa forma de vivir lo estaba consumiendo. Esa era la vida que había dejado en pausa cuando el accidente lo llevó al hospital. Un joven lleno de promesas, atrapado entre el orgullo de un padre inflexible y la ternura de una madre que solo quería verlo feliz. Nadie podía negar que Alejandro era un Herrera en toda la extensión de la palabra, pero también era un hombre que, en silencio, buscaba un rumbo propio. Y mientras él yacía en coma, esa tensión no hacía más que crecer en las sombras, esperando el momento en que el heredero despertara para enfrentar lo que la sangre y el apellido exigían de él. Era una noche húmeda en Monterrey, de esas en que el calor del día parecía haberse quedado atrapado entre los cerros y el asfalto ardía todavía, aunque el reloj marcaba casi la medianoche. Alejandro Herrera había salido de una cena en San Pedro Garza García, acompañado de algunos amigos de la universidad, muchachos tan acostumbrados al lujo como él.
Rieron, brindaron con vino caro y hablaron de negocios que ninguno necesitaba realmente. Al despedirse en el estacionamiento, Alejandro recibió las llaves de su Maserati negro. El motor rugió con la potencia que tanto le gustaba escuchar, como si ese sonido le recordara que tenía el control de algo en su vida. Subió la música, una mezcla de rock alternativo y ritmos latinos, y tomó la carretera rumbo a su casa en Chipinque. La ciudad brillaba a lo lejos. Los rascacielos de Monterrey, con sus luces azules y rojas, parecían desafiar la oscuridad de la sierra. El viento cálido entraba por la ventana, pero no lograba despejar la confusión que sentía en el pecho. Había discutido con su padre unas horas antes, un choque más de esos que parecían inevitables. «No quiero que seas un niño rico jugando a los negocios», le había dicho Esteban, golpeando la mesa con la mano abierta. «Quiero un hombre capaz de sostener un imperio». Alejandro, cansado de escuchar lo mismo, había respondido con sarcasmo. «Tal vez lo que tú quieres no es un hijo, sino un reflejo de ti mismo». Las palabras seguían pesándole en la memoria mientras aceleraba. El velocímetro subía más de lo necesario, pero en ese momento no le importaba. Cada curva parecía un desafío, cada recta una forma de escapar de su destino. De pronto, las luces de un tráiler lo encandilaron al salir de una curva cerrada. Alejandro giró bruscamente el volante, esquivando el impacto frontal, pero perdió el control. El Maserati derrapó contra el muro de contención. El rechinar de los neumáticos se mezcló con el rugido del metal al chocar contra el concreto. El golpe fue seco, brutal, suficiente para destrozar la parte frontal del auto. Dentro, Alejandro sintió un impacto que le sacudió el cuerpo entero. El cinturón de seguridad le salvó de salir despedido, pero su cabeza golpeó con violencia contra el respaldo. La música se apagó de golpe, sustituida por el pitido insistente de la alarma del vehículo. El olor a gasolina y a goma quemada llenó el aire. Algunos automovilistas se detuvieron. Un joven bajó corriendo de su camioneta y gritó: «¡Llamen a una ambulancia! ¡Está mal!». Alejandro apenas alcanzó a abrir los ojos. Todo le daba vueltas. Las luces de la ciudad parecían estrellas fugaces que se apagaban una tras otra. En su mente, como un eco distante, escuchó la voz de su madre repitiendo una oración. Intentó mover la mano, pero el cuerpo no le respondió. La ambulancia tardó pocos minutos, aunque para él fueron eternos. Los paramédicos lo sacaron del automóvil con rapidez, colocándolo en una camilla mientras revisaban su pulso. «Respira, pero está inconsciente», dijo uno de ellos con tono grave. La sirena rompió la calma de la noche regiomontana. El vehículo avanzó veloz hacia el Hospital San Ángel, donde ya esperaban noticias, debido a las conexiones de la familia Herrera. En la mansión de Chipinque, Teresa despertó de un salto cuando el teléfono sonó. Su corazón se encogió al escuchar la voz alterada de un policía. «Señora, su hijo ha tenido un accidente. Está siendo trasladado al hospital». El grito que soltó resonó en las paredes de la casa. Esteban, que aún estaba en su estudio, corrió al escucharla y tomó el auricular con firmeza. Su rostro endurecido no logró ocultar el temblor en su mano. «Que preparen la mejor atención médica posible. Nadie toca a mi hijo sin que yo lo autorice», ordenó con frialdad. Mientras tanto, Alejandro ya se hundía en un silencio profundo, atrapado entre la vida y la muerte. Nadie sabía cuánto resistiría, ni qué marcas dejaría aquella noche. Lo cierto era que, con ese choque, no solo se había detenido un automóvil, también el destino de una familia poderosa había cambiado para siempre. A más de 800 kilómetros al sur de Monterrey, en las montañas de la Sierra de Oaxaca, nació Lucía, una niña de apenas 9 años, que ya cargaba sobre sus hombros el peso de una vida dura. Su pueblo estaba escondido entre caminos de terracería, donde las casas de adobe y techos de lámina se aferraban al terreno como podían. Allí la lluvia caía con fuerza durante el verano, y el frío del invierno se colaba en las paredes delgadas, recordando a todos que la naturaleza mandaba más que cualquier hombre. Lucía había aprendido desde pequeña a acompañar a su madre, Rosa,
en la venta de artesanías. Juntas tejían rebozos, bordaban blusas con flores de colores y moldeaban pequeñas figuras de barro que luego llevaban al mercado de la cabecera municipal. La niña poseía una paciencia inusual para su edad, pero también una curiosidad que la hacía detenerse a observar cada detalle: los pájaros que cruzaban el cielo, los rostros cansados de los campesinos, las manos de su madre desgastadas por el trabajo. Su padre, como el de tantos otros niños del pueblo, había partido años atrás a Estados Unidos con la promesa de regresar. Nunca volvió. La ausencia se convirtió en silencio, y el silencio en costumbre. Rosa nunca habló mal de él, pero tampoco lo defendió. Simplemente siguió adelante, entregando a su hija la fortaleza que se necesita para vivir con lo poco que se tiene. Lucía, sin embargo, no parecía resentida. Su carácter era luminoso, y aunque no tuviera juguetes caros ni ropa nueva, siempre encontraba la manera de inventar juegos con piedras, ramas o simples dibujos en la tierra. Tenía una risa contagiosa y una mirada que inspiraba confianza, como si pudiera ver más allá de lo evidente. Un día Rosa decidió que debían viajar al norte para probar suerte vendiendo artesanías en Monterrey. Había escuchado que afuera de los hospitales y plazas comerciales la gente compraba con facilidad lo que parecía exótico. Así, con un par de bolsas de manta cargadas de piezas y algo de comida para el camino, emprendieron el viaje en un autobús que tardó más de 20 horas en llegar. Cuando finalmente pisaron la ciudad, Lucía quedó fascinada. Los edificios altos, el tráfico interminable y las luces que iluminaban la noche eran un contraste brutal con la calma de su pueblo. Aún así, no se intimidó. Caminaba de la mano de su madre con los ojos bien abiertos, como si quisiera absorber cada detalle. Su rutina pronto se volvió recorrer los alrededores del Hospital San Ángel, donde los visitantes de los pacientes a menudo se detenían a comprar alguna figura de barro o un rebozo para llevar de recuerdo. Lucía observaba a la gente con atención: los trajes elegantes, las mujeres con bolsos costosos, los niños que entraban y salían corriendo entre las piernas de sus padres. Para ella era como mirar otro mundo, distante pero intrigante. A veces preguntaba con inocencia: «Mamá, ¿por qué hay gente que tiene tanto y otra que no tiene nada?». Rosa le acariciaba el cabello y respondía con calma: «Porque así es la vida, hija. Pero lo importante no es cuánto se tiene, sino cuánto se da». Aquella frase quedó grabada en la memoria de Lucía y cada día la entendía un poco más. Aunque su vida era sencilla, su corazón estaba lleno de una sensibilidad poco común. Había algo en ella, una forma de mirar a los demás, que hacía sentir a la gente una paz difícil de explicar. Fue en ese ambiente de contrastes donde su camino comenzó a acercarse, sin que ella lo supiera, al de Alejandro Herrera. Mientras él permanecía dormido en una habitación custodiada por máquinas y silencios, ella caminaba por los pasillos del hospital vendiendo pequeñas piezas de barro. Nadie imaginaba todavía que esa niña, llegada desde las montañas lejanas de Oaxaca, estaba destinada a alterar el curso de la historia de una de las familias más poderosas de Monterrey. El encuentro aún no había sucedido, pero la ciudad ya los había puesto a escasos metros de distancia. Y cuando las vidas tan distintas se cruzan, nada vuelve a ser igual. Lucía había pasado varios días acompañando a su madre en las ventas cerca del Hospital San Ángel. El lugar se había vuelto familiar. Los árboles alineados en la acera, el olor constante a café proveniente de la cafetería de la esquina y los rostros cansados de familiares que entraban y salían con expresiones de angustia. Ella observaba todo con una mezcla de curiosidad y ternura, preguntándose qué historias escondía cada persona que cruzaba por esas puertas. Una tarde, mientras Rosa negociaba con una mujer que compraba un rebozo, Lucía se distrajo mirando hacia la entrada principal del hospital. Había algo en aquel edificio que la llamaba, como si una voz silenciosa le dijera que debía entrar. Su madre, concentrada en la venta, no notó cuando la niña, con pasos sigilosos, comenzó a caminar hacia adentro.
El guardia de seguridad estaba ocupado revisando unos papeles y Lucía aprovechó para colarse. Caminó por el pasillo blanco, sorprendida por la cantidad de gente vestida con batas médicas y el eco de los pasos en el piso brillante. No sabía exactamente a dónde iba, pero una sensación extraña la guiaba. Subió por las escaleras, siguiendo un impulso inexplicable, hasta llegar al 6º piso. Allí, las puertas de varias habitaciones estaban cerradas, pero una en particular le llamó la atención. Sin dudar, empujó suavemente y se encontró con un silencio casi sagrado. Alejandro Herrera yacía en la cama, inmóvil, con los ojos cerrados y el rostro sereno. Las máquinas a su alrededor emitían pitidos regulares que parecían marcar el compás de una vida suspendida. Lucía se acercó despacio, con la inocencia de una niña que no conoce las reglas del miedo. Se detuvo junto a la cama y observó al joven. Había escuchado en los pasillos comentarios sobre el hijo del millonario que estaba en coma. Sin embargo, lo que veía no era riqueza ni poder, sino un hombre atrapado en un sueño profundo. Movida por un impulso natural, extendió su pequeña mano y la colocó sobre la de Alejandro. Sus dedos frágiles rozaron la piel fría, y en ese instante algo cambió. El monitor cardíaco, que hasta entonces mostraba líneas monótonas, registró una alteración repentina. El pitido constante se volvió irregular, como si el corazón hubiera respondido al contacto. Lucía abrió los ojos con sorpresa, y sin soltarlo susurró: «Despierta, ya es hora». En ese momento, Teresa entró en la habitación. Llevaba en la mano su rosario, pero lo dejó caer al suelo al ver a la niña junto a la cama de su hijo. «¿Quién eres tú?», preguntó con voz quebrada, acercándose de inmediato. El monitor siguió marcando signos de actividad inusual. Teresa, con lágrimas en los ojos, miró primero a Alejandro y luego a Lucía, como si buscara una explicación en donde no había lógica. Unos segundos después, entró don Esteban, acompañado por un médico. Su mirada se endureció al ver a la niña allí. «Saquen a esa niña de aquí», ordenó con tono autoritario. Pero el médico lo interrumpió, sorprendido. «Señor Herrera, espere. El paciente acaba de mostrar respuesta». El silencio se apoderó de todos. Teresa llevó las manos a su boca, incapaz de contener un sollozo. Lucía, confundida, retiró lentamente su mano, como si temiera haber hecho algo indebido. Don Esteban la miró con desconfianza. Su ceño fruncido reflejaba incredulidad y rabia contenida. «Esto no significa nada», dijo en voz baja, más para sí mismo que para los demás. «Debe haber una explicación médica». Pero Teresa, arrodillándose junto a la cama, tomó la mano de su hijo y murmuró entre lágrimas: «No es coincidencia. Fue esta niña». Lucía permaneció callada, observando a los adultos discutir, sin comprender del todo el impacto de lo que acababa de suceder. Para ella, había sido un gesto sencillo, natural. Sin embargo, en esa habitación cargada de tensión y esperanza, todos sabían que nada volvería a ser igual. El destino acababa de abrir una grieta en la rutina interminable del hospital, y lo que había empezado como un impulso inocente, pronto se transformaría en un misterio imposible de ignorar. La noticia del extraño cambio en los monitores corrió como un murmullo eléctrico por el hospital. Los médicos se miraban entre sí con sorpresa, revisaban los equipos, ajustaban cables y anotaban cada detalle en las hojas clínicas, intentando encontrar una explicación lógica. El doctor Ramírez, jefe del equipo de neurología, fue el primero en hablar con la familia. «Es inusual», dijo ajustándose los lentes. Los patrones cerebrales de Alejandro mostraron una variación significativa justo en el momento del contacto con la niña. No puedo decirles que sea causalidad, pero tampoco puedo ignorar la coincidencia. Teresa, con el rostro aún húmedo por las lágrimas, se inclinó hacia él con voz temblorosa. «¿Entonces hay esperanza? ¿Significa que puede volver?» El médico titubeó. Podría ser un estímulo neurológico espontáneo, o tal vez... Miró de reojo a Lucía, que permanecía callada junto a su madre. Tal vez el contacto humano desencadenó algo. A veces la mente responde de formas que no entendemos.
Don Esteban bufó con impaciencia cruzando los brazos. No me hable de casualidades ni de cuentos. Mi hijo está aquí porque necesito respuestas médicas, no fantasías. Esteban, ¿no lo viste?, replicó Teresa con firmeza inusual. Fue cuando la niña lo tocó. No puedes negarlo. La tensión entre ambos creció, como tantas otras veces, pero ahora tenía un matiz distinto. La posibilidad de que un hecho inexplicable hubiera irrumpido en su realidad ordenada. Rosa, la madre de Lucía, entró en ese momento, nerviosa por no encontrar a su hija afuera. Al verla rodeada por médicos y aquella familia poderosa, palideció. «Lucía, ¿qué hiciste?», preguntó en voz baja, tomándola de la mano con fuerza. La niña levantó la mirada inocente hacia ella. «Solo le agarré la mano, mamá. Nada más». El silencio que siguió fue pesado. Don Esteban caminó hacia ellas, imponiéndose con su estatura y su tono frío. «Escúcheme bien, señora. No quiero problemas aquí. Su hija no tiene nada que ver con esto. Fue una coincidencia y nada más». Teresa se levantó indignada. «No, no la culpes. Ella fue quien trajo un rayo de luz después de meses de oscuridad. No la alejes, Esteban, te lo ruego». El hombre apretó la mandíbula, dividido entre su pragmatismo y la emoción de su esposa. «Esto no es un milagro, Teresa. Es ciencia, y la ciencia encontrará una respuesta». El doctor Ramírez intervino con tono diplomático. «Señor Herrera, entiendo su postura, pero los registros muestran actividad que no habíamos visto antes. Propongo mantener observación cercana y permitir que la niña visite de nuevo bajo supervisión. Podría ayudarnos a comprender». Esteban lo miró con severidad. «Usted es médico, no brujo, pero si cree que sirve de algo, hágalo. No más tonterías». Rosa intentó llevarse a Lucía, pero Teresa se acercó con suavidad arrodillándose frente a la pequeña. «Gracias, hija. No sé quién te trajo aquí, pero sentí que Dios habló a través de ti». Lucía bajó la vista, incómoda. No entendía por qué todos hacían tanto alboroto. Para ella, solo había querido darle cariño a un hombre que parecía tan solo. Esa noche, mientras el hospital volvía poco a poco a su rutina, las reacciones siguieron siendo contradictorias. El personal médico hablaba en voz baja sobre el caso Herrera, como si fuera un enigma clínico. Algunos familiares en la sala de espera veían a Lucía como un ángel, mientras otros murmuraban con recelo, pensando que todo era un truco para llamar la atención. Don Esteban pasó horas en el pasillo, con el ceño fruncido y el teléfono en la mano, hablando con socios que exigían noticias sobre su hijo. Teresa, en cambio, permaneció de rodillas junto a la cama, agradeciendo una y otra vez, y en medio de todo la pequeña Lucía, sin comprender del todo lo que había desatado, se convirtió en el centro de miradas y sospechas. Nadie podía negar lo ocurrido. El misterio estaba ahí, abierto como una herida que exigía respuesta. Lo que restaba por descubrir era hasta dónde llegarían esas reacciones divididas, y cómo afectarían no solo a Alejandro, sino a todos los que lo rodeaban. La habitación de terapia intensiva amaneció distinta después de aquel primer contacto. Los monitores ya no mostraban la monotonía de siempre. Había variaciones sutiles, movimientos eléctricos que los médicos no se explicaban del todo. Teresa, con el rostro iluminado por una esperanza nueva, no se apartaba de la cama de su hijo. Don Esteban, aunque se mostraba rígido, no podía ocultar que también observaba los cambios con atención contenida. Lucía había regresado esa mañana, acompañada de su madre y escoltada por una enfermera. El doctor Ramírez insistió en que debía repetirse el contacto, bajo estricta supervisión. Rosa, nerviosa, miraba a su hija como si temiera que algo malo sucediera. «Hija, ¿estás segura de querer hacerlo?», le preguntó en voz baja. Lucía asintió con la sencillez de quien no ve misterio en sus actos. Caminó hasta la cama, tomó la mano de Alejandro una vez más y permaneció en silencio. Pasaron unos segundos en los que todos contuvieron el aliento. Entonces los dedos de Alejandro se movieron apenas, como un reflejo frágil pero innegable. Teresa dejó escapar un grito ahogado.
¡Se movió! ¡Lo vi! El doctor Ramírez se inclinó para confirmar. Sí, hay respuesta motora mínima. Los ojos de Esteban se abrieron más de lo habitual, aunque de inmediato intentó disimular. No significa nada. Es una reacción involuntaria. Pero su voz carecía de la seguridad habitual. Lucía, aún sosteniendo la mano, inclinó la cabeza como si hablara con él en silencio. Alejandro, por primera vez en meses, emitió un leve suspiro, y sus párpados temblaron antes de abrirse apenas unos milímetros. Fue un instante fugaz, pero suficiente para que el corazón de su madre se desbordara en lágrimas. «Alejandros, hijo mío». El joven volvió a cerrarlos de inmediato, pero el impacto ya estaba hecho. Los médicos registraban frenéticamente cada cambio, murmurando entre sí hipótesis que iban desde reacciones neurológicas hasta estímulos externos de origen incierto. Esteban apretó los labios, incapaz de aceptar lo que veía. Se acercó al doctor Ramírez y lo tomó del brazo. «Quiero un informe completo. Nada de supersticiones ni especulaciones. Esto tiene que tener una base científica». El médico respondió con cautela. «Lo que vimos es clínicamente relevante, señor. Alejandro no estaba mostrando estas reacciones antes. Sea cual sea la causa, estamos frente a un progreso». Mientras tanto, Teresa abrazaba a Lucía con fuerza. «Gracias, pequeña. No sé cómo explicarlo, pero siento que Dios te envió». Rosa, incómoda, intentó apartarla. «Señora, mi hija no es más que una niña. No la convierta en algo que no es». Pero en el fondo también estaba sorprendida. Ella misma había presenciado cómo aquel hombre inmóvil reaccionaba al toque de su hija, y aunque quería pensar en una coincidencia, la duda la perseguía. Los días siguientes trajeron más señales. Alejandro movía los dedos, respiraba con mayor profundidad e incluso intentó articular sonidos incomprensibles. El personal del hospital lo registraba todo, mientras los rumores empezaban a extenderse en voz baja por los pasillos. Una noche, Teresa se quedó a solas con él. Tomó su mano y le habló como siempre hacía, pero esta vez sintió un apretón débil en respuesta. Lloró en silencio, sabiendo que aunque el camino sería largo, su hijo estaba regresando poco a poco. Don Esteban, al enterarse, caminó solo por el pasillo iluminado por luces frías. Su rostro, usualmente pétreo, mostraba fisuras. El hombre que siempre había creído dominar el destino de su familia, ahora se enfrentaba a algo que escapaba de sus cálculos. Y aunque no lo admitiera, aquella niña que había aparecido de la nada, había sembrado una semilla de duda en su corazón. El despertar aún no era completo, pero la línea divisoria entre la vida suspendida y el regreso se había cruzado. La tensión aumentaba, y con ella la certeza de que nada sería igual en adelante. La noticia no tardó en salir de las paredes del hospital. Un enfermero había comentado lo ocurrido en una cafetería cercana, y en cuestión de horas, los rumores se esparcieron por Monterrey como pólvora. El hijo del millonario despertó gracias a una niña, decían los titulares improvisados en blogs locales y noticieros digitales. Al día siguiente, los periódicos más importantes del país recogían la historia, algunos llamándola milagro, otros cuestionando la veracidad del hecho. Frente al hospital, los reporteros comenzaron a congregarse. Cámaras, micrófonos y luces se amontonaban en la entrada principal, ansiosos por capturar la imagen de Alejandro o al menos la declaración de su familia. Don Esteban, acostumbrado a controlar la narrativa en los negocios, se encontró en medio de un huracán mediático que no podía manejar con facilidad. «No quiero un solo periodista dentro de este hospital», ordenó con voz seca a su jefe de seguridad. «Si intentan pasar, que los saquen de inmediato». Pero la presión era implacable. Programas de televisión nacionales pedían entrevistas. Algunos columnistas insinuaban que todo era un montaje publicitario para distraer de las crisis de la empresa acerera. Las acciones del consorcio Herrera comenzaron a caer en la bolsa, no solo por la incertidumbre sobre el estado del heredero, sino también por los rumores de una sucesión precipitada. En su oficina temporal dentro del hospital, Esteban hablaba por teléfono con tono contenido,
aunque la furia le atravesaba las venas. Escúchame bien, Roberto. No quiero que esta historia de la niña se convierta en la cara pública de la empresa. Esto es un asunto privado, ¿me entiendes? Privado. Mientras tanto, Teresa tenía otra visión. Para ella, la llegada de Lucía era un regalo divino, y no dudaba en decirlo. En una breve aparición ante los medios, con lágrimas en los ojos, declaró: «Mi hijo respondió al contacto de una niña inocente. Yo no lo llamo casualidad, lo llamo esperanza». Sus palabras fueron repetidas en todos los canales, alimentando la narrativa del milagro. Miles de personas comenzaron a acudir al hospital, algunos con veladoras, otros con fotografías de familiares enfermos, esperando que la pequeña Lucía pudiera también tocarlos. Rosa, asustada por la magnitud que todo tomaba, intentó proteger a su hija. «No quiero que la usen como espectáculo», le dijo a Teresa firme aunque temblorosa. «Lucía no es un milagro, es solo una niña». Lucía escuchaba en silencio, sin entender por qué todos hablaban tanto de ella. Lo único que recordaba era la mano de Alejandro moviéndose bajo la suya. Dentro de la habitación, Alejandro comenzaba a mostrar más signos de conciencia. Sus ojos se abrían por instantes, aunque su mirada estaba perdida. Los médicos celebraban cada pequeño avance, registrando los progresos en los reportes clínicos. Sin embargo, la familia vivía una contradicción. Mientras Teresa veía en cada gesto una confirmación de la fe, Esteban lo interpretaba como una prueba de que la ciencia estaba haciendo efecto. Una tarde, mientras los periodistas gritaban preguntas en la entrada del hospital, Esteban entró en la habitación con el rostro sombrío. Se acercó a su esposa y con voz baja pero firme dijo: «Esto nos está destruyendo. La prensa habla más de la niña que de la recuperación de Alejandro. Si esto sigue así, perderemos no solo nuestra reputación, sino también la empresa». Teresa lo miró con una mezcla de dolor y desafío. «¿Y qué importa la empresa si nuestro hijo vuelve a vivir?». El silencio entre ambos fue insoportable. Afuera, los flashes de las cámaras seguían iluminando la noche regiomontana, como si el mundo entero esperara el desenlace de esa historia. Alejandro, atrapado aún entre la lucidez y la confusión, parecía escuchar a lo lejos ese bullicio. Y aunque no podía hablar, algo en su interior comprendía que su regreso a la vida no solo estaba cambiando su destino, sino que estaba arrastrando a todos en una tormenta que apenas comenzaba. Mientras los medios continuaban exaltando la figura de la niña que había despertado al heredero, pocos sabían realmente quién era Lucía. Para la mayoría era apenas un nombre repetido entre titulares, pero detrás de esa imagen pública había una historia marcada por silencios y ausencias. En el pequeño cuarto de alquiler donde se hospedaban cerca del hospital, Rosa trataba de mantener la calma. Las paredes eran delgadas, apenas un espacio con 2 camas y una mesa de madera donde descansaban las artesanías que aún no habían logrado vender. Una noche, mientras escuchaban el bullicio lejano de la ciudad, la madre habló con su hija con voz cansada. «Lucía, necesito que entiendas, nosotros no pertenecemos a este mundo. Lo que pasó con ese joven fue una coincidencia. No debemos dejar que la gente nos vea como algo que no somos». La niña jugaba con una figurita de barro que había moldeado en el camino. «Pero mamá, yo solo le tomé la mano, no hice nada malo». Rosa suspiró y la abrazó con fuerza. «Lo sé, hija, pero hay cosas que la gente no entiende, y cuando no entienden, inventan». Lucía guardaba en silencio un recuerdo que pocas veces mencionaba. En su pueblo, antes de viajar solía visitar a una vecina anciana que estaba enferma. A Lucía le gustaba acompañarla, escuchar sus historias y tomarle la mano. La señora siempre decía que con ella se sentía más tranquila, como si el dolor se apagara un poco. Nunca pensó que ese gesto sencillo pudiera considerarse especial hasta ahora. El padre ausente era otra herida que la niña llevaba consigo. Aunque no hablaba mucho de él, había noches en que preguntaba: «Mamá, ¿crees que algún día regresará?». Rosa desviaba la mirada
incapaz de darle una respuesta que no rompiera su corazón. Quizás, pero mientras tanto, nos tenemos una a la otra. Ese lazo profundo entre madre e hija era lo que sostenía a ambas en la ciudad desconocida. Sin embargo, el encuentro con Alejandro había abierto un nuevo camino en la mente de Lucía. Había algo en ese joven dormido que le despertaba ternura, como si en él reconociera una soledad parecida a la suya. No lo veía como el hijo del millonario, sino como un hombre atrapado, necesitado de compañía. En el hospital algunos médicos comenzaron a interesarse más por la niña. Uno de ellos, la doctora Morales, intentó conversar con ella durante una visita. «Lucía, ¿qué sientes cuando estás junto a Alejandro?», preguntó con suavidad. La niña se encogió de hombros. «Nada raro, solo que parece que me escucha, aunque no hable». La doctora anotó en su libreta, intrigada. No era fácil explicar cómo un paciente en estado de coma podía reaccionar justo en esos momentos, pero tampoco podía ignorar la naturalidad con la que Lucía lo expresaba. Mientras tanto, los pasillos del hospital se llenaban de especulaciones. Algunos familiares de pacientes comenzaron a buscarla, rogando a Rosa que permitiera a su hija visitar a sus seres queridos. Ella se negaba, temerosa de que todo se saliera de control. «No es un espectáculo», respondía con firmeza. «Mi hija no es un remedio, es solo una niña». Pero la presión era cada vez mayor. Una tarde, cuando regresaban a su cuarto, Lucía se detuvo en la acera y miró hacia el cielo rojizo del atardecer. Con voz baja le dijo a su madre: «Mamá, yo siento que tengo que ayudarlo. Él me necesita». Rosa le acarició el rostro, conmovida por la inocencia de esas palabras. Sabía que su hija tenía un corazón grande, pero temía que ese mismo corazón la pusiera en riesgo en un mundo que no entendía su pureza. Lo cierto era que, más allá de la fe de Teresa o del escepticismo de Esteban, Lucía guardaba secretos de sensibilidad y empatía que nadie podía explicar con facilidad. Y aunque ella no lo supiera, esos secretos serían decisivos en lo que estaba por venir. Los días posteriores al contacto con Lucía se volvieron un torbellino de expectación. Cada visita de la niña parecía arrancar a Alejandro un gesto nuevo, un movimiento inesperado, una señal de que su cuerpo luchaba por despertar. Y finalmente, una mañana en que la luz dorada del sol se filtraba por la ventana, sucedió lo que todos habían esperado durante meses. Alejandro abrió los ojos con claridad. No fue un despertar pleno. Su mirada estaba perdida, como si no reconociera del todo el lugar en que se encontraba. La respiración le resultaba pesada y sus labios secos apenas lograban articular un murmullo. Teresa se inclinó sobre él con lágrimas en los ojos. «Hijo, aquí estoy, ya estás conmigo». Alejandro intentó hablar, pero solo un suspiro salió de su garganta. Sus ojos, sin embargo, buscaron los de su madre y un destello de reconocimiento brilló en ellos. Don Esteban, que se mantenía de pie junto a la ventana, dio un paso al frente. Su voz fue firme, aunque quebrada por la emoción. «Alejandro, soy yo, tu padre». El joven cerró los ojos con esfuerzo, como si procesar esas palabras fuera demasiado. El doctor Ramírez entró en ese momento y revisó rápidamente sus signos vitales. «Está consciente», su cerebro responde. «El proceso será lento, pero este es el inicio de su recuperación». Teresa sollozó, abrazando a su hijo con cuidado. Esteban apretó los puños, tratando de contener la oleada de sentimientos que lo desbordaban. En una esquina de la habitación, Lucía observaba en silencio. Cuando Alejandro giró levemente la cabeza hacia ella, sus miradas se encontraron por un instante. La niña sonrió con timidez, y como un reflejo natural él trató de mover sus labios. Apenas se escuchó un susurro, débil pero claro. «Gracias». El silencio cayó sobre todos. Rosa tomó a su hija del brazo, sorprendida. «¿Escucharon?», preguntó Teresa con los ojos abiertos de par en par. Le dio las gracias. Esteban frunció el ceño, incómodo con la escena. Está débil, no sabe lo que dice. Pero Alejandro, con la poca fuerza que tenía,
volvió a mirar a Lucía, confirmando que aquella palabra había sido intencional. Los días siguientes fueron un calvario y una bendición al mismo tiempo. Alejandro debía someterse a terapias para recuperar la movilidad, ejercicios dolorosos que lo hacían gemir de impotencia. Los médicos lo animaban, pero el camino era duro. En medio de esas sesiones, la presencia de Lucía se volvió un bálsamo. Ella le hablaba con sencillez, le contaba historias de su pueblo en Oaxaca, de los ríos en los que jugaba, de las flores que pintaban las montañas. Alejandro escuchaba en silencio, encontrando en esas palabras un refugio que nunca había conocido. Una tarde, agotado tras una terapia intensa, murmuró a la niña: «No entiendo por qué te quedas aquí. Yo no soy nada bueno». Lucía lo miró con inocencia y respondió: «Porque todos necesitamos a alguien que nos escuche». Esas palabras lo atravesaron. Durante años había vivido rodeado de gente interesada, aduladores que solo veían en él al heredero. Nunca se había sentido realmente escuchado. Y ahora, una niña de 9 años lo miraba sin esperar nada a cambio. Teresa veía con emoción cómo su hijo recobraba fuerzas. Esteban, en cambio, mantenía un silencio tenso, incapaz de aceptar que aquella niña se había convertido en parte fundamental de la recuperación. Para él, todo debía explicarse en términos de ciencia y voluntad. Pero en el fondo, aunque lo negara, la imagen de su hijo pronunciando un gracias dirigido a Lucía lo perseguía cada noche. Alejandro no era el mismo que había chocado en la carretera. La experiencia del coma, el dolor del despertar y la presencia inesperada de Lucía estaban moldeando algo nuevo en su interior. Lo sentía, aunque aún no sabía ponerlo en palabras. El mundo al que regresaba ya no era el mismo, y él tampoco lo era. El despertar de Alejandro no solo conmovió a su familia, también agitó los círculos empresariales de Monterrey. La noticia de su recuperación parcial corrió rápido entre los despachos de abogados y las salas de juntas, donde algunos veían en ello una amenaza para sus propios intereses. En una oficina elegante del centro de la ciudad, Arturo Herrera, primo de Alejandro, leía los periódicos con una sonrisa torcida. Años llevaba esperando una oportunidad para ascender dentro del consorcio familiar, pero el regreso del heredero complicaba sus planes. «Si vuelve al mando, todo lo que he trabajado se va al suelo», murmuró, cerrando el periódico con rabia. Esa misma tarde, llamó a 2 socios menores de la empresa. En una reunión discreta compartió su visión. «Alejandro está débil. Aunque despierte, no será el mismo. Necesitamos convencer al Consejo de que el liderazgo recaiga en alguien más, alguien que pueda garantizar estabilidad». Los hombres se miraron entre sí, comprendiendo la insinuación. El apellido Herrera no solo representaba poder, sino también una lucha constante por quien lo portaba con más fuerza. Mientras tanto, en el hospital, don Esteban presionaba a su hijo para que demostrara avances. Una mañana, entró en la habitación y lo encontró intentando levantarse de la cama con ayuda de un terapeuta. «Más fuerte, Alejandro», ordenó con voz dura. «No puedes permitirte debilidad». Los ojos de todos están puestos en ti. Alejandro, sudoroso y con el cuerpo temblando, lo miró con cansancio. «Padre, apenas estoy aprendiendo a caminar de nuevo». «Entonces aprende más rápido», replicó Esteban con esa frialdad que siempre lo había caracterizado. El silencio se volvió pesado. Lucía, que estaba en la habitación, apretó los labios con incomodidad. Después, se acercó y puso su mano en el brazo de Alejandro. «No tiene que ser rápido, solo tiene que ser de verdad». El joven sonrió débilmente, agradecido por esas palabras que contrastaban con la exigencia de su padre. En los medios, las tensiones también crecían. Algunos analistas afirmaban que la empresa Herrera estaba en riesgo si Alejandro no asumía pronto un papel activo. Otros insinuaban que los rivales, como el Grupo Zavala, estaban moviendo fichas para debilitar aún más al consorcio. La recuperación del heredero se había convertido en un asunto de dinero y poder, más que de vida y familia. Una noche, Esteban recibió una llamada en su oficina privada dentro del hospital. La voz al otro lado era firme y calculadora.
Señor Herrera, le conviene preparar un sustituto. El mercado no espera y los inversionistas ya desconfían. Esteban cerró el puño con rabia. Mi hijo regresará. Nadie lo sustituirá mientras yo viva. Pero ni siquiera él estaba del todo seguro. Veía a Alejandro más humano, más vulnerable, y eso lo desconcertaba. El joven que había criado para ser fuerte, ahora parecía mirar la vida con otros ojos, y en su interior temía que esa transformación lo alejara de la dureza necesaria para mantener el imperio. Alejandro, por su parte, sentía la presión. Durante una visita nocturna le confesó a Teresa: «Madre, no sé si quiero regresar a lo mismo de antes. Todo lo que veo es ambición, pleitos y gente esperando que falle». Ella lo acarició con ternura. «Lo que importa no es lo que esperan de ti, hijo, sino lo que decides ser». Sus palabras calaron hondo, pero también abrieron una grieta. Alejandro debía elegir entre seguir el camino de poder que su padre había trazado o escuchar esa voz interna que empezaba a despertar gracias a Lucía. Y mientras esa batalla se libraba en su interior, afuera, los intereses oscuros crecían como sombras listas para aprovechar la menor debilidad. Alejandro pasaba horas en silencio, mirando por la ventana del hospital cómo las montañas de Monterrey se teñían de naranja al atardecer. Había regresado al mundo, pero no al mismo lugar en el que había estado antes. Cada respiración, cada paso débil en sus terapias le recordaba que la vida podía apagarse en un instante, y que lo que había sido antes ya no le bastaba. Lucía solía acompañarlo en esos momentos. Se sentaba en una silla junto a su cama y le contaba anécdotas de su pueblo, cómo los niños corrían descalzos detrás de una pelota de trapo, cómo en las fiestas patronales se iluminaba la plaza con faroles de papel, cómo su madre repartía tamales, aunque no tuviera mucho para dar. Alejandro la escuchaba con atención, sorprendido por la claridad con la que aquella niña hablaba de cosas simples, que, sin embargo, parecían tener más valor que todos los lujos que lo habían rodeado. «En mi casa no hay nada de lo que hay aquí», le dijo un día Lucía señalando los equipos médicos brillantes. «Pero nunca me siento sola, porque todos en el pueblo se ayudan». Alejandro se quedó callado, digiriendo esas palabras. Había vivido rodeado de todo lo que el dinero podía comprar, y sin embargo, nunca había sentido esa cercanía humana de la que hablaba la niña. Esa misma noche, cuando su padre lo visitó, la tensión se hizo evidente. «Debes concentrarte en tu recuperación», dijo Esteban con firmeza, «y después volverás a ocupar tu lugar en la empresa. Todos esperan que retomes lo que te corresponde». Alejandro lo miró con una calma nueva, distinta a la de antes. «Padre, no sé si quiero lo mismo que tú». El silencio cayó como un golpe. Esteban lo observó incrédulo, con el ceño fruncido. «¿Qué estás diciendo? Después de todo lo que hemos construido, ¿ahora dudas?» «Dudo», respondió Alejandro con serenidad, «porque nunca fue mi decisión. Siempre fue tu sueño, no el mío». Teresa, que estaba en la habitación, se llevó una mano al pecho, sintiendo que esas palabras eran un desprendimiento necesario. Esteban, en cambio, apretó la mandíbula. «No entiendes lo que dices. Eres un Herrera, y eso no se discute». Alejandro no respondió, pero dentro de sí algo había cambiado. Ya no temía a la desaprobación de su padre. Por primera vez se permitía imaginar una vida distinta, guiada no por el peso del apellido, sino por lo que él realmente quería ser. Lucía fue testigo de esa conversación, y cuando Esteban salió de la habitación con pasos furiosos, ella se acercó y susurró: «A veces, seguir el corazón duele más que seguir las órdenes, pero al final, duele menos vivir con la verdad». El joven la miró, sorprendido por la madurez en sus palabras. Era como si esa niña tuviera la claridad que a él le había faltado durante años. Poco a poco, la transformación se hacía visible. En sus terapias, Alejandro ya no buscaba superar marcas para demostrar fortaleza ante su padre, sino recuperar su cuerpo para sí mismo. En sus silencios, ya no pensaba en contratos ni en juntas,
sino en lo que realmente le daba sentido a su vida. Una tarde, pidió a Teresa que le llevara un cuaderno. Con la mano temblorosa, comenzó a escribir por primera vez en mucho tiempo. No eran números ni planes de negocio, sino pensamientos, reflexiones, recuerdos de lo que había sido y sueños de lo que quería ser. Cada palabra escrita era un paso más en su transformación interior. Ya no era el joven arrogante que conducía un Maserati por las calles de Monterrey. Ahora era un hombre que entendía la fragilidad de la vida y buscaba darle un rumbo nuevo. El camino apenas comenzaba, pero en su interior sabía que no había vuelta atrás. Las semanas siguientes se convirtieron en una prueba de resistencia. Alejandro enfrentaba sesiones de rehabilitación que lo dejaban exhausto, con músculos rígidos y un dolor punzante que lo hacía apretar los dientes. Cada paso dado con ayuda de los terapeutas era una victoria pequeña, pero también un recordatorio del largo camino por recorrer. En una de esas terapias, frustrado por no poder sostenerse en pie más de unos segundos, golpeó con el puño la barra de apoyo. «No puedo más», exclamó, con la respiración agitada. El terapeuta lo miró con paciencia. «No se trata de poder o no poder, señor Herrera, se trata de seguir aunque sea lento». Lucía, que observaba desde una esquina, se acercó con una sonrisa tímida. «Cuando yo aprendí a bordar me equivocaba siempre, pero mi mamá me decía que cada error también enseña. Tal vez tus pasos son así». Alejandro la miró y por primera vez en días se permitió reír, aunque fuera apenas un instante. Pero fuera del hospital los obstáculos eran aún más duros. Los medios especulaban sobre su capacidad de volver a la empresa. «El heredero roto», tituló una columna cruel en un periódico nacional. Las acciones de la compañía seguían tambaleándose y los rivales aprovechaban la incertidumbre. En el Consejo Empresarial, Arturo Herrera y otros familiares comenzaron a mover hilos para desplazarlo definitivamente. «Alejandro ya no es el mismo», decían en voz baja. «La empresa necesita a alguien fuerte». Don Esteban resistía, defendiendo a su hijo, aunque sus argumentos se volvían más frágiles cada día. En su interior dudaba, y esas dudas se reflejaban en las largas noches en que lo observaba dormir, preguntándose si lograría recuperar la fuerza suficiente para enfrentar el peso del apellido. Mientras tanto, Rosa y Lucía enfrentaban presiones de otra clase. Una mujer elegante, enviada discretamente por socios de la empresa, se les acercó en una cafetería. «Señora, sería mejor para todos que se alejen de la familia Herrera. La niña ya ha hecho suficiente. No queremos problemas». Rosa apretó la mano de su hija con fuerza, sintiendo el miedo recorrerla. «No estamos haciendo nada malo», respondió, aunque su voz temblaba. Lucía, con la serenidad que la caracterizaba, miró a la mujer y dijo: «Alejandro todavía me necesita. No me voy a ir». La respuesta desconcertó a la desconocida, que se marchó con gesto frío, pero la amenaza quedó flotando en el aire, como una nube oscura que pesaba sobre ambas. Una noche Alejandro, enterado de lo ocurrido, enfrentó a su padre. «Quieren apartar a Lucía y a su madre. ¿Lo sabías?». Esteban desvió la mirada. «No entiendes, hijo. Ellas no pertenecen a nuestro mundo, su presencia complica las cosas». Alejandro se incorporó con esfuerzo, aunque el dolor lo atravesaba. «¿Nuestro mundo? Padre, ¿no ves que sin ella yo no estaría aquí? Si alguien pertenece a mi vida ahora es ella». El silencio se volvió insoportable. Esteban lo observó con una mezcla de furia y desconcierto, incapaz de aceptar que su hijo hablara con tanta determinación. Esa noche, Alejandro comprendió que el dilema ya no podía posponerse. De un lado, la herencia, la empresa, el legado que lo había encadenado desde siempre. Del otro, la posibilidad de un camino nuevo, guiado por la voz de su interior y por la presencia inesperada de una niña que le había mostrado otra forma de vivir. El dolor de su cuerpo era apenas un reflejo del dolor de sus decisiones, y aunque todavía no sabía qué elegir, en el fondo intuía que cualquiera que fuera su camino lo enfrentaría a consecuencias irreversibles. La tensión alcanzó un punto de quiebre. Alejandro ya podía caminar con apoyo,
y aunque sus pasos eran lentos, su voz había recuperado firmeza. Una tarde, en la sala del hospital donde se reunía la familia, levantó la mirada hacia su padre con decisión. «Padre, necesito que lo entiendas. Lucía y su madre no se van a ir. Ellas son parte de mi vida ahora». Don Esteban lo observó con ojos de acero. «¿Parte de tu vida? Ellas no tienen nada que ver con los Herrera. No puedes exponer tu nombre por una niña y su madre». Alejandro respiró hondo, apoyándose en el respaldo de la silla. «Si defiendes tanto el apellido, entonces quédate con él. Yo quiero defender algo distinto. A las personas que me dieron esperanza cuando tú solo me diste presión». El silencio fue tan denso que parecía cortarse con un cuchillo. Teresa, con lágrimas contenidas, miraba a su hijo con orgullo, aunque sabía que esas palabras herían profundamente a su esposo. «Te estás equivocando, Alejandro», respondió Esteban con frialdad. «Renunciar al apellido es renunciar a tu destino». «No», replicó Alejandro con calma. «Es elegir mi propio destino». La discusión se convirtió en ruptura. Esteban salió de la habitación sin mirar atrás, como si al marcharse confirmara la separación entre padre e hijo. Teresa intentó detenerlo, pero fue inútil. La desheredación simbólica estaba hecha. Esa misma semana, Alejandro pidió al doctor Ramírez el alta médica parcial. Aunque no estaba totalmente recuperado, necesitaba salir de esos muros que lo asfixiaban. Con la ayuda de Teresa, Lucía y Rosa, caminó por primera vez fuera del hospital, respirando el aire cálido de Monterrey como si fuera un regalo. Durante esos días, habló con Lucía sobre su pueblo. «¿Cómo es tu casa en Oaxaca?», preguntó con curiosidad. «Es pequeña, con paredes de adobe. Cuando llueve se mete el agua, pero la gente siempre ayuda a repararla. Nadie se queda solo». Esas palabras hicieron que Alejandro se quedara pensativo. Había crecido en mansiones, rodeado de lujos, y sin embargo nunca había sentido esa unión comunitaria. Comprendió que quería algo diferente. En una reunión privada con su madre, le confesó su decisión. «Quiero invertir en proyectos sociales, escuelas, clínicas, trabajo para comunidades como la de Lucía. No puedo seguir viviendo solo para hacer crecer un imperio que no me llena». Teresa lo abrazó con fuerza. «Hijo, siempre supe que dentro de ti había un corazón distinto al de tu padre. Haz lo que te dicte tu alma». Alejandro comenzó a diseñar planes con algunos contactos fuera del círculo empresarial de su padre. Pequeños empresarios, fundaciones, incluso académicos del Tecnológico de Monterrey que habían investigado proyectos comunitarios. No quería caridad, sino oportunidades reales para quienes nunca habían tenido una. Lucía, sin darse cuenta, se convirtió en su inspiración constante. Cada sonrisa de ella, cada relato sobre su pueblo, reforzaba la idea de que la verdadera riqueza no estaba en los rascacielos, sino en la dignidad compartida. Pero sabía que su decisión tendría un precio. Arturo y los primos ya lo veían como un traidor al legado familiar. Los socios lo consideraban un idealista incapaz de sostener un negocio. Y su padre, con el orgullo herido, no estaba dispuesto a darle apoyo alguno. Una noche, mientras contemplaba Monterrey iluminada desde la ventana de su cuarto, Alejandro pensó en lo que había dejado atrás y en lo que lo esperaba. Había perdido el respaldo de su padre, pero había ganado una libertad que nunca había conocido. El nuevo camino estaba abierto, y aunque lleno de obstáculos, lo recorría con la certeza de que, por primera vez, caminaba por decisión propia. El aire de Monterrey tenía un aroma distinto aquella mañana. Alejandro, de pie en el balcón del departamento temporal donde ahora vivía, observaba cómo el sol nacía detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. Sentía que aquel amanecer era también el suyo, un comienzo después de haber rozado la oscuridad más profunda. Lucía y Rosa se preparaban para regresar a Oaxaca. El tiempo en Monterrey había sido inesperado, y aunque la niña había cambiado la vida de Alejandro, también necesitaba volver a su pueblo, a la sencillez que la definía.
Antes de partir, la pequeña se acercó a él con una mirada limpia. «Alejandro, vas a estar bien sin mí». Él sonrió con ternura, inclinándose para mirarla a los ojos. «Estaré bien porque me enseñaste a estarlo. Tú me diste lo que nadie pudo. Me recordaste lo que significa vivir». Lucía lo abrazó con fuerza, como si quisiera dejarle un pedazo de su inocencia guardado en el pecho. Rosa observaba en silencio, con un respeto profundo por aquel vínculo que había nacido entre su hija y el joven millonario. Antes de subir al autobús que las llevaría de regreso, Alejandro prometió: «No voy a olvidarlas, y un día, cuando llegue a tu pueblo, no será con promesas vacías, sino con algo que cambie de verdad la vida de tu gente». Lucía asintió con una sonrisa confiada, como si supiera que esas palabras eran más que un deseo, eran un compromiso. Esa misma semana, Alejandro presentó su decisión públicamente. En una conferencia discreta, lejos de la pompa que caracterizaba a la familia Herrera, anunció que invertiría en proyectos sociales en comunidades marginadas, comenzando por Oaxaca. «He entendido que la verdadera fuerza no está en dominar, sino en compartir», dijo ante los periodistas. «No puedo cambiar el pasado, pero sí el futuro que decido construir». Las reacciones fueron mixtas. Algunos lo aplaudieron, inspirados por su transformación. Otros lo criticaron, acusándolo de ingenuo. Arturo y los primos lo tacharon de traidor, y Esteban se negó a asistir al evento. Pero Teresa, con los ojos llenos de orgullo, lo acompañó en primera fila. Aquella noche, padre e hijo se encontraron en silencio en el jardín de la mansión. Esteban lo miró con dureza, pero también con un respeto que no había mostrado antes. «Nunca serás lo que soñé que fueras», admitió con voz grave. «Pero quizá serás más fuerte de lo que yo imaginé». Alejandro no respondió con reproches. Solo inclinó la cabeza. «Padre, no quiero tu aprobación, solo quiero que sepas que este es mi camino». No hubo abrazo ni reconciliación plena, pero sí un reconocimiento mutuo. Cada uno seguiría su ruta, aunque de formas distintas. Con el paso de los meses, Alejandro viajó a Oaxaca. Allí, entre montañas verdes y caminos polvorientos, conoció el pueblo de Lucía. Construyó un pequeño centro comunitario y prometió escuelas y clínicas. La niña lo recibió con una sonrisa amplia, corriendo hacia él. «Sabía que vendrías», dijo con certeza infantil. Alejandro sintió que algo dentro de él se encendía otra vez. No era el lujo, no era el poder, era la certeza de estar viviendo con propósito. De regreso en Monterrey, volvió a contemplar un amanecer desde su balcón. Esta vez no estaba solo. En su memoria estaban la voz de Lucía, la fe de su madre y hasta la dureza de su padre, que lo habían moldeado en este nuevo ser. Ya no era el hijo del millonario en coma. Era un hombre que había aprendido a despertar de verdad. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para no perderte la próxima. Y no olvides hacer clic en el video que aparece en pantalla para seguir descubriendo relatos que tocan el corazón.